Gracias, buenas tardes. Ahí me escuchan, ¿cierto? Les voy a toser un ratito en medio de la charla. La verdad, me levanté de mi cama y vine porque esto para mí es un compromiso muy querido, por el vínculo que tengo con muchas de las personas aquí, también Claudia. Tuve el honor de participar hace 12 años en este mismo escenario, fueron 12 años, yo no me acuerdo, 2010 fue. 2009, 13 años, cuando se hizo ese primer congreso de la Noósfera. Ahí estaba mi compadre Tierrita Cristal, bueno, tantos amigos, Leo, que los estaba viendo a todos. Así que no podía faltar. Entonces les pido me disculpas si me van a escuchar toser, pero no hay otra opción. A ver. Yo siento que hay una avalancha de información. Pienso que hay muy buena formación en todas y en todos ustedes. Y siento que mi aporte es mínimo. No creo que tenga nada para compartirles importante. Me resta solamente compartir un sentimiento y una pequeña visión respecto a lo que estamos viviendo y a lo que yo creo que tenemos que hacer como humanidad. Yo no quiero estar en condiciones de dar claves de nada, porque no soy maestro ni soy un simple médico que un día tomó un camino de búsqueda interna y desde ese lugar quiero compartir mi sentimiento y mi visión. Sí considero que hay una profunda transición cósmico-planetaria que cada día afecta más, consciente o inconscientemente, a la humanidad, que ha generado la apertura en las búsquedas interiores y exteriores de cada uno de los habitantes del planeta. Esto significa afinarse internamente para tratar de dilucidar desde lo más profundo, con el discernimiento, ese impulso que estamos recibiendo como humanidades de diversas fuentes. Gracias al trabajo de grandes seres, y tal como lo explicó en un libro publicado en 1935 que se llamó La exteriorización de la jerarquía, el tibetano de Edward Kuhl, a través de Alice Bailey, habla del plan de educación para la humanidad. Y contaba cómo hacia finales del siglo XIX aparecen en escena planetaria dos seres, creadores de la teosofía, que hacen la primera exteriorización de un conocimiento que hasta entonces se transmitía de maestro a alumno y de boca a oído, como corresponde en las escuelas de misterios e internas. Madame Blavatsky, ¿la recuerdan? También dice el tibetano en ese artículo que posteriormente, a lo largo del siglo XX, llegaría una pléyade de seres que con su trabajo estético, artístico, humanístico, científico, creativo, contribuirían a la expansión de esa conciencia en la humanidad. Y podríamos citar desde 8, Jung, muy conectado con Oriente,
Recuerden que Jung le responde a Freud que el inconsciente no es inconsciente, sino que el inconsciente es consciente, porque hablaba del alma y hablaba de esas revelaciones internas. Rabindranath Tagore, el primer premio Nobel de literatura no europeo, 1917, recibe el primer premio Nobel con su obra Desde el jardín. Rudolf Steiner, el mismo Carlos Castaneda, que yo recuerdo estar en la universidad en los años 70 y leerlo y transformar mi visión cuando habíamos recibido toda la influencia del indigenismo y de todos esos movimientos que buscaban volcarnos como humanidad al rescate no solamente de lo ancestral, sino a la forma de hacer consciente una conexión vital y cierta con el entorno biológico en el que nos estábamos desenvolviendo desde la conciencia espiritual. Obviamente Argüelles, con su extraordinario trabajo, la revelación también de la heredad del pensamiento maya quiché, que aún se expresa en Guatemala. Tuve el honor, el gusto de compartir en Chichicastenango con Carlos Barrios, el antropólogo que escribe Kangú, el libro del destino, y escuchar también esa visión. Y al final, sumando esto más muchos otros autores, entre los que podíamos decir Vicente Beltrán Anglada, el mismísimo Triguerillo con sus 77 libros que tanto han ayudado a la humanidad, y todos estos movimientos socioculturales y espirituales son la evidencia de esa profunda transición que estamos trasegando como humanidad, y nos ha afectado a todos y a todas. Si hacemos un backup y miramos las transformaciones que hemos tenido a lo largo de los últimos 10-15 años, podemos certificarlo. ¿Qué estaban haciendo hace 15 años? Esa señora Daniela Vuelta, que tal vez lo más cerca que estuvo de la universidad y de la Facultad de Medicina fue un día que pasó en un bus por el frente de ella, pero es capaz de curar el cáncer, cosas que no sabemos hacer los médicos. O es capaz de ayudar a la humanidad desde una perspectiva profunda de amor. Y esa señora de por allí o ese señor que eran contadores y hoy son guías de toda una humanidad y de todo un movimiento vital en nuestro entorno. Y ustedes saben de quiénes estoy hablando, no les olviden, ¿no? De nuestra querida Claudia, es contadora, ahí les cuento el chisme. Y digamos que nos sirva también como referencia de qué fue lo que sucedió. ¿Qué es lo que ha sucedido con nosotros como humanidad? Una profunda revelación que está abriendo el corazón en perspectiva de, a través de lenguajes primarios, poder asumir una conducta consciente de relación con esa profunda transformación que revela este ciclo cósmico que se ha denominado el cambio de Piscis a Acuario, etcétera, etcétera. En términos médicos, empezamos a comprender la necesidad de atender seres humanos y no enfermos, pero también en esa atención hacia el ser humano empezar a atender o a entender, perdón, que lo que necesitamos es ayudar a que la humanidad pueda cumplir como individualidades, parte de ese colectivo humano, puedan cumplir con los más altos fines de su existencia. Y que ese sería el profundo sentido de la revelación de todos estos argumentos, circunstancias, movimientos y expresiones dentro de los cuales nos estamos desenvolviendo.
La salud es algo muy importante para dejarlo solamente en el ámbito médico. La salud no es solamente la atención primaria frente a unos síntomas. La salud atañe a la conciencia y al desenvolvimiento de esa conciencia consciente en el ser humano. Esto es salud, esta reunión, porque todos los argumentos que aquí se dan de diversa índole apuntalan justamente ese proceso de desenvolvimiento en el que nos encontramos. Pero también hay una sobreinformación y hay que utilizar el discernimiento y hay que utilizar el poder del corazón para poder desentrañar profundamente los mensajes que recibimos de diversa índole. Porque también estamos cruzados por informaciones tendenciosas y muchas veces alimentadas más por la ambición y por la importancia personal que le podemos dar a algunos referentes que se constituyen en maestros o en esclarecedores de la verdad. Y hemos constituido familias en este tiempo. Claves que seguramente con una vibración de legión álmica nos permite reencontrarnos como espejos para poder constituir fuerzas creativas que ayuden al desenvolvimiento de eso que necesitamos revelar como humanidad. Pero en medio de todo esto también se han dado circunstancias de profundo impacto en el equilibrio emocional, mental, psíquico y vital, físico y energético de la humanidad. Y hemos cometido el error, tal vez por temor primario, porque tal vez ese es el mayor lenguaje que están utilizando los enemigos soterrados de la vida y de la trascendencia del conocimiento del ser para limitarnos. Miedo, ¿no? Y hemos utilizado elementos externos ajenos a la posibilidad de que el desenvolvimiento interno se dé sin necesidad de una supresión. Hablo, por ejemplo, de la pandemia y la vacuna, que son dos fenómenos interesantísimos. La pandemia es, en la última época, tal vez una de las primeras manifestaciones que globalmente sirvió para llamarnos la atención como una humanidad toda, porque por primera vez las generaciones encarnadas en el planeta nos encontramos frente a un fenómeno que nos fue común, más allá de las diferencias de sexo, de raza o de economía, primer, segundo, tercer mundo. Por igual nos tocó un fenómeno, y un fenómeno que exacerbó muchas de las condiciones de cualidad de ese desenvolvimiento de la conciencia que tenemos los seres, pero que también sirvió para que los elementos más primarios expresados en la inconsciencia y en la oscuridad, que entender que la oscuridad no es el mal sino la falta de luz, nos dieran respuestas. Y la vacuna, que es una respuesta superficial frente a un fenómeno global trascendente, que no cura ni da respuesta, porque es supresor, no camina hacia posibilitar que el ser genere el desenvolvimiento de su propia condición para que cumpla con los más altos fines de su existencia. La vacuna es supresora porque es calificada y utilizada desde la misma óptica
con la que se ha utilizado la farmacología a través de la visión de Galeno o de la medicina convencional, infección antibiótico, diarrea, antidiarrea, tos, antitusivo, etcétera, etcétera. Cuando lo que necesitamos era ayudar a que esta humanidad pudiera trascender el miedo al fenómeno y entender el fenómeno como una oportunidad colectiva. Pero sin embargo acá estamos. Hoy se están revelando muchas de las condiciones de los manejos que se han hecho respecto a esta situación por parte de las sociedades económicas, políticas, de la salud y de la ciencia, sin conciencia. Cuando hablo de conciencia, hablo de esa oportunidad que podemos tener los seres, justamente de sintonizarnos con esa alma profunda que está adjetivándose desde el corazón de la tierra, para la posibilidad de que como humanidad empecemos a generar esas respuestas frente a las preguntas que siempre han aquejado a la memoria de la humanidad: quiénes somos, por qué venimos, por qué estamos, etcétera. Más allá de la visión básica, primaria, que nos da esa ciencia identificada con lo material, planeada y proyectada desde Descartes o Descartes, con el cogito ergo sum, pienso luego existo, que llevó a que como humanidad nos autoproclamáramos el centro de la creación porque dijimos que éramos los únicos pensantes, y a través de ello creemos y creímos tener derechos preponderantes sobre nosotros o las otras instancias de manifestación vital del planeta, el corazón de la tierra misma, o el reino animal, o el reino vegetal, o el mineral. Y obviamente desde esa perspectiva tampoco íbamos a entender lo álmico, cósmico, trascendente. Pero hoy, dadas las circunstancias, empezamos a comprender que lo que tenemos entre manos también es una oportunidad. Y una oportunidad que se está tejiendo profundamente con diversos movimientos que se dan con la simpleza y el amor de este encuentro como parte de la constitución de ese tejido, con el que se abre el corazón a la humanidad. Tal vez mi reflexión más importante sería recordar que tenemos que actuar en consecuencia. Uno, seguir trabajando en una profundización para un cambio de nuestro psiquismo. Empezar y ratificar que no somos el centro de la creación, que somos una pequeña célula, que hacemos parte de un ecosistema que lo podemos leer desde dos perspectivas. Desde la científica, que hoy desde la física profunda nos dice que el universo es un gran organismo constituido por miles de partes que constituyen ese universo. Que cada parte se llama un holón, que es una totalidad que hace parte de otra totalidad. Verbigracia decir. Mi célula es una totalidad en sí misma que hace parte de otra totalidad que es mi organismo. Y mi organismo lo es de la biosfera planetaria y la biosfera planetaria del planeta y el planeta del sistema solar y el sistema solar de todo ese gran sistema que constituye el universo y que se expresa desde esa visión de la física sistémica como un organismo sistémico que se expresa a través de redes interdependientes. Y la visión desde lo ancestral, que se expresa desde lo filosófico, a través de ese precepto de la teoría de la unicidad que dice somos uno con el todo, según lo cual el sentido de la vida es la evolución de la conciencia para poder sintonizarnos con ese todo, a través de prácticas y expresiones armónicas
que ratifican la conciencia del ser como supremacía del lenguaje para la construcción consciente de esa relación. Algo que está muy bien argumentado en la medicina ancestral. Miren que ninguna medicina ancestral quita síntomas, buscan armonía. Está bien, utilizan farmacológicamente el principio activo o los principios activos que tengan las plantas, pero se han dado cuenta que todas las medicinas ancestrales tienen una serie de prácticas concomitantes en su ejercicio. El chino te da plantas, pero también te habla del yin y del yang, del frío y el calor, y utiliza agujas para que el cuerpo bioeléctrico del ser se equilibre. Y el Ayurveda te canta un mantra, pero también te da plantas. O utiliza un mandala, que no es otra cosa que la expresión ideográfica de una fuerza que en su cosmovisión determina la vida y se expresa a través de un mandala. ¿Y qué hacen en América? El chamán del Amazonas, cuando saca el ramo de plumas de papagayo y te dice limpia, todos están hablando de la necesidad de armonizar, no de quitar. Por eso utilizan esas prácticas terapéuticas. Eso que ha servido para parodiar y para descalificar es la evidencia más profunda de esa profunda conexión consciente con ese universo sistémico que nos dice hoy la ciencia. La ciencia también nos da argumentos para poder unificar los dos mundos. ¿Recuerdan a Masaru Emoto, el de los cristales del agua, las moléculas del agua? Esto lo dije hace 12 años acá mismo, en esa primera charla que tuve el honor de compartirles. Les recordaba que Masaru Emoto, con las moléculas del agua, mostró cómo el estímulo que se estaba determinando era el que determinaba la condición de la manifestación. Es decir, ¿cómo así que tomaba agua de la Antártida? La ponían 2 botellitas, a la una le escribe la palabra amor y a la otra la palabra odio. Y cuando miran el microscopio electrónico encuentran que la que tiene la palabra amor ha construido una expresión y la que tiene la palabra odio otra. No vamos a hablar de bueno y de malo, porque el maniqueísmo es una invención de la mente humana. El universo no es ni bueno ni malo, ni Dios es bueno ni malo. El universo es. Por eso el Solkin, una carta de navegación profunda para ese laberinto del autoconocimiento. Y también le colocaban música a esas muestras de agua de Masaru Emoto. A la una le colocaban toccata y fuga en re menor de Bach, y a la otra pum 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 pum, eso que llaman música que suena hoy. Y encontraron que las moléculas tenían diversos niveles de expresión. ¿Y saben qué fue para mí la gran revelación de ese experimento? Que el estímulo es el que determina la condición de la manifestación. ¿Qué creen que está haciendo el chamán cuando saca el ramo de plumas de papagayo y dice limpia? ¿Qué creen que está haciendo el chino cuando le dice señora, le duele el estómago y además le coloca una aguja en el dedo gordo del pie derecho, cuando nosotros en anatomía nos enseñaron que el estómago es en el estómago, no en el dedo gordo del pie derecho, pero ellos lo hacen? O el Ayurveda cuando te canta un mantra. Estímulo. ¿Estímulo para qué? No para suprimir, sino para crear condiciones para que el ser pueda desenvolver sus condiciones de conciencia, para que en consecuencia interactúe y como humanidad nos empecemos a hacer cargo de lo que nos corresponde en la vida planetaria. Por eso digo que este es un movimiento sanador y que todo ese tejido maravilloso que se está dando en el planeta hace parte de eso. Más allá de las desconfianzas primarias que podemos tener
cuando encontramos que muchos de los argumentos se dan en torno a la importancia personal de algunos que nombramos maestros o del afán de enriquecimiento de otros. Pero el tejido se está activando y estamos asistiendo a sucesos que están ratificando desde lo externo la posibilidad de esa unificación interna. Por eso la pandemia. Y tal vez no sé si vamos a necesitar como humanidad nuevamente una clase de manifestaciones de esa índole que nos cruce como humanidad para recordarnos que somos uno con el todo, o que lo que nos dijeron los ancestros tenía un profundo sentido, no solamente para encontrar guías, sino para sanarnos como humanidad, para que pudiésemos hacernos cargo de la vida planetaria. Hasta hoy, miríadas de seres, parte de la gran fraternidad del universo, nos han venido acompañando. Podríamos enunciarlo desde las diversas o desde los diversos referentes de corrientes filosóficos, espiritualistas y religiosas, ángeles y arcángeles para una tradición escolástica específica, maestros iluminados desde otra corriente, etc. Y ellos han ayudado a la humanidad, pero ya es hora que como tal, y gracias a todo lo que venimos recibiendo, salgamos a hacernos cargo, porque es lo que nos están pidiendo. Y no basta con asistir solamente a congresos y acuñar información, hay que tomar decisiones como humanidad, y estamos en la necesidad de que eso se revele. Los grandes movimientos trascendentes se inician con una decisión interior que toma cada uno de nosotras o de nosotros. Es el ser en su sensibilidad profunda y en su desenvolvimiento de la conciencia quien debe o no tomar la decisión respecto a esa tarea. Si no, ¿para qué acuñamos información? ¿Para leer mejor el Solquín? ¿Para comprender mejor a los filósofos? ¿Para poder dar discursos? ¿O para realmente autoproclamarnos desde un cambio del psiquismo como una humanidad toda que nos hacemos responsables de lo que nos toca? Y ese cambio de psiquismo no pasa entonces solamente por romper la autoproclamación primaria esta de que somos el centro de la creación y que todo este universo camina es para servirnos a nosotros. Cuando estamos entendiendo desde la ciencia lo que decíamos, somos holones, totalidades que hacemos parte de la totalidad, por lo que nos dicen las tradiciones filosóficas ancestrales, somos uno con el todo. ¿Pero para qué ello? Para que nos hagamos cargo. Y pienso que para eso estamos aquí. Yo no puedo venir a revelarles nada porque no hay una diferencia fundamental entre ustedes y yo, o entre ustedes y ustedes. No hay. Si somos una única humanidad, entonces hagámonos cargo. ¿Para qué más información? ¿Para qué seguir asistiendo a múltiples actividades si no nos hacemos cargo? Los grandes maestros que acompañan a la humanidad. Fíjense, esto lo dije acá mismo en el 2009, ¿no, Claudia? En ese primer congreso de la Noósfera. Y agradezco que se me dé la oportunidad porque yo no soy maestro de nada, solamente hago reflexiones, ese es mi papel. Ni siquiera un médico importante soy.
Cuando Jung le responde a Freud que el inconsciente no es inconsciente, sino que es consciente, estaba hablando justamente de eso, de que como humanidad desenvolvamos la conciencia hacia el arquetipo más primario para entender nuestra naturaleza más allá de lo físico y de lo mental y emocional. Eso está muy bien expresado, y si el amigo que tiene la computadora y el cañón, ¿hay internet? No, bueno, todos ustedes recordarán el carro de Krishna, esa imagen que está en la tapa del Bhagavad Gita, en la cual se ve, y esto lo vi yo en Oriente, a Krishna guiando un carruaje de oro por un camino. Ese coche de oro, ese carruaje es tirado por 4 hermosos caballos, y él lleva las riendas firmemente tomadas, y detrás de Krishna está Arjuna tocándole el hombro. Según la visión védica y antigua, eso dice en la cosmovisión de ellos. Ellos dicen, en el universo cósmico está nuestro cuerpo superior que se llama mónada. La mónada se expresa a través del alma en el universo causal, que está como acá arriba. Y el alma se expresa en estos planos a través de los cuerpos básicos de la personalidad: cuerpo mental, cuerpo emocional, cuerpo físico y doble etérico o energético. Que Krishna lleve las riendas de los caballos bien tomadas es que el alma está guiando cada uno de los cuerpos básicos, los 4 caballos, el mental, el emocional, el físico y el energético. Y que a Arjuna le toque el hombro a Krishna es que la mónada guía el alma y el alma está guiando los cuerpos básicos de la personalidad. Y eso, en síntesis, dentro de la perspectiva de esta cosmovisión, lo que habla es de la reconexión del cordón umbilical cósmico de los seres como parte del desenvolvimiento de la conciencia. Lugar hacia donde tendríamos que referenciarnos como humanidad, gracias a que venimos recibiendo la ayuda de innumerables seres que con su amor y su compromiso han contribuido a ellos. Ya lo dijimos, salvando muchos nombres, pero dijimos Jung, Freud, tal vez Jung, tal vez Hess, cuando escribe Siddhartha, y Siddhartha se sienta a la orilla del río a ver el río pasar, porque los ríos son caminos que andan y conducen al vientre del universo. O tal vez Triguerillo, o Argüelles, o Paramahansa Yogananda, o Bhaktivedanta Swami Prabhupada, tantos seres, en lo externo y en lo interno. Hertz y la manifestación de eso que está más allá de lo aparente en Capilla del Monte. Eso que por ahora, dada la polaridad, a pesar de los estímulos, no logramos hacer visible y sigue siendo invisible, pero no es que no podamos hacer que eso invisible sea visible. Será visible de acuerdo a la polaridad de nuestra expresión interna. Desde allí recibiremos. Pero todo esto, en síntesis, apunta es a eso que les digo, el cambio profundo de nuestro psiquismo. Dejar de estar buscando también afuera tantas respuestas y sintonizarnos profundamente con nuestra alma para encontrar y dinamizar esas respuestas, que ya están. El retiro de Royal Teton, búsquenlo, en Wyoming, en las Rocallosas, en Estados Unidos.
lugar donde la gran hermandad blanca se reúne, del 14 de junio al 14 de julio, del 14 de diciembre al 15 de enero todos los años, donde está el Señor del mundo, Kutumi, donde además los instructores del mundo como el Cristo cósmico, Saint Germain y toda la gran hermandad siguen trabajando y harán su labor, pero esa labor no es sempiterna de asistencia secularmente para la humanidad, no, hay ciclos, y eso es lo que nos indica el Solquín, y eso es lo que nos indicaron, ¿sí? Cuando en el 2012 hablábamos que se hizo la famosa película y el mundo se iba a acabar, nosotros desde hace rato veníamos diciendo es el fin de un ciclo y el inicio de otro. Lo dijimos en Venezuela hace como 10 años con Claudia, cuando fuimos a dar unas conferencias por allá hace tantos años. Y decíamos, no se acaba el mundo, era el 2012 cuando fuimos por allá. No se acaba el mundo, es el inicio de un nuevo ciclo. Pero ¿qué es lo que marca ese ciclo? La necesidad de que nos hagamos cargo. Así de que ya es hora, querida humanidad, que salgamos a hacernos cargo. Yo sé que ir a congresos, recibir informaciones y estudiar es parte fundamental de ese hacernos cargo, pero necesitamos un poco más. Necesitamos ese compromiso. Y ese compromiso no es el compromiso que se argumenta a partir de la fenomenología para crear actos de fe. Un día yo estaba en Cacmu do Cachoeira, en Minas Gerais, hablando con Triguerillo justamente, y una persona le pregunta sobre Saibaba, y él nunca nombró a Saibaba porque nunca hablaba bien o mal de nadie, pero dijo, existen quienes necesitan de la fenomenología para generar actos de fe, y desde allí se hace una tarea, qué linda tarea que hizo Saibaba, cuántos aportes hizo en red de hospitales, salud, etc. Cuántas personas no llegaron también a una búsqueda interior a través de ese fenómeno, pero ya no va más. Pasa como en Capilla del Monte, que todo el mundo quiere ver las luces, pero si no hay una conexión interna no se ven. Es así de simple, les juro. Y quienes hemos vivido mucho tiempo aquí y hemos tenido la gracia de poder ver esas manifestaciones, lo hemos entendido desde allí. Entonces, la síntesis de mi charla, si se puede llamar como tal, y les pido excusas por hacerles perder el tiempo, pero pues yo no soy sino esto y no puedo decirles nada más, no creo que tenga nada para enseñarles. La síntesis es esa, hagámonos cargo, pero hagámonos cargo de verdad. Es hora de que en el cambio del psiquismo podamos impactar sobre el fenómeno que está arrasando el equilibrio planetario. Si va a acabar a seguir las pandemias y las guerras, querida gente, ¿hasta cuándo? El monstruo de 27 gritos y 53 tentáculos se debate en su caída y va a tratar de arrasarnos, pero la fuerza de nuestro corazón y de nuestro espíritu revelada será la guía para que como humanidad podamos realmente entrar a esa etapa de paz, amor y fraternidad con la que siempre hemos soñado. Yo recuerdo, no sé si ya se va a acabar mi tiempo, yo recuerdo siendo muy joven, estando en la universidad, años 77, 78, entonces era un imberbe estudiante,
Y recuerdo haber conocido a los últimos representantes de lo que llamamos el hipismo, un movimiento cultural muy importante que abrió las puertas de la percepción para construir una columna vertebral de conciencia para la humanidad. Recuerden que el hipismo se movía con dos elementos, símbolos que eran muy universales: paz y amor, fundamental. Tal vez Timothy Leary en la Harvard, cuando empieza a utilizar los psicotrópicos, tal vez que en la isla LSD Hoffman, el bioquímico, tal vez con todo ello contribuyeron a que esa humanidad que también había creado el rock and roll y que había inventado el autoestudio. Recuerdan a Jack Kerouac, de la tríada de escritores norteamericanos, que por ahí de un libro que le llaman El Camino nos contó cómo esa generación salió a buscar de una manera distinta su relación con el mundo y se inventa el autoestudio, entre otras cosas. Los Beatles y tantos elementos culturales que nos determinaron. Y antes estuvieron todos los filósofos y los maestros, y también llegaron todos los poetas y todos los escritores y todos los maestros que nos iluminaron. Todo para recordar que tenemos suficiente ilustración, querida gente. Así de que dejo con estas confusas palabras que he tratado de hacer de la mejor manera claras mi mensaje. No vayan a aplaudir, que no me parece importante. Les agradezco mucho y buenas tardes.